Bienvenidos a un nuevo contenido de Icons Colombia. Seguimos con nuestra tarea de pedagogía y divulgación constitucional. Hoy haremos una entrevista con el docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, Jalil Alejandro Magaldi. El profesor Magaldi es doctor en Derecho y además un investigador consagrado al control difuso y especialmente a la excepción de inconstitucionalidad, tópico en el que nos vamos a centrar. Como todos sabemos, tenemos un gran debate en el país acerca de la legitimidad de la convocatoria a una consulta popular a través de un decreto. El gobierno, sin contar con el visto bueno, con la conveniencia positiva por parte del Senado, ha hecho una convocatoria. Y dentro de su argumentación ha invocado la excepción de inconstitucionalidad. Empecemos este diálogo justo con ese concepto. Profesor Magaldi, por favor, ilústrenos acerca de qué es la excepción de inconstitucionalidad. Hola, bueno, un saludo para todas, para todos. Muchísimas gracias, profesor Milton, por esta investigación. Esta coyuntura del decreto de convocatoria a una consulta popular, eh, basado pues en la excepción de inconstitucionalidad, pues es un ejemplo desafortunado, pero nos permite poner de presente la complejidad del tema, la complejidad del control difuso y sobre todo de la excepción de inconstitucionalidad. Y digamos, es muy difícil mm, decir en pocas palabras o dar como una definición, un concepto corto y unívoco acerca de lo que es la excepción de inconstitucionalidad. En realidad, la pregunta de qué es la excepción de inconstitucionalidad en Colombia es un problema. Entonces, voy a tener que abordarlo rápidamente, pues lo más que pueda. Esto es algo que puede ser un poco más desarrollado, pero pues voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Bien, digamos que históricamente la forma como se ha entendido mm, el control difuso de manera mayoritaria, de manera más recurrida, es una versión muy simplista del asunto. Y consiste en lo siguiente: la excepción de inconstitucionalidad se puede realizar cuando una norma es manifiestamente contraria a la Constitución, ¿no? Entonces, la idea es que uno mm, se encuentra una disposición normativa y dice, oh, qué cosa tan inconstitucional, y ahí la puede inaplicar. La inaplicación consistiría, según esta idea, en no tenerla en cuenta como si no existiera, ¿sí? Ok, digamos, esta tesis del control difuso, que voy a llamar la tesis de la contradicción manifiesta, porque se basa en esa idea de la contradicción manifiesta, es una tesis, digamos, que surgió, pues primero de alguna manera, con una narrativa muy simplista, eh, eh, pues por la falta de estudio que hemos tenido desde 1910, cuando se introdujo este mecanismo en la Constitución, al mismo tiempo que la acción pública de inconstitucionalidad. Digamos, entonces no ha habido prácticamente estudios serios de la excepción de inconstitucionalidad en Colombia. Y algunos estudios que ha habido, pues tratan como de explicar la excepción de inconstitucionalidad como si fuera algo, digamos, independiente o aparte del control concentrado de constitucionalidad. Entonces, lo que pasó, el concepto que voy a explicar de la tesis de la contradicción manifiesta, en realidad es como yo no voy a decir que una evolución, pero sí es fruto de un paulatino, digamos, una paulatina delimitación de competencias entre el control concentrado y el control difuso. Al grano. Según la tesis de la contradicción manifiesta, habría dos ámbitos de aplicación del control difuso, de la excepción de inconstitucionalidad. Un ámbito sustancial o material, que implicaría eso, que la norma sea manifiestamente, en algunas decisiones se dice prima facie, contraria a la Constitución, ¿sí? Entonces, es eso, es digamos, un control de evidencia. Uno abre el Código Civil y se encuentra una disposición que, digamos,
establece la patria potestad será ejercida exclusivamente por el padre. Y uno dice, oh, qué cosa tan inconstitucional, esto es discriminatorio entre hombres y mujeres, entre padres y madres, y debe ser inaplicado, ¿cierto? Esa es la inconstitucionalidad manifiesta, esa es la idea. Mm, como decía, algunas veces se le agrega la idea de que sea prima facie. Esta prima facie en esta tesis suele significar es que a primera vista uno no tenga dudas de la inconstitucionalidad de la norma. Esta tesis, digamos, este ámbito sustancial implica una delimitación con el control concentrado. Entonces, pensemos que pudiésemos representar idealmente el fenómeno de la inconstitucionalidad en un iceberg, ¿sí? El control difuso, la excepción de inconstitucionalidad, tendría un ámbito de aplicación para lo que uno puede ver, para lo superficial, para lo evidente, para lo manifiesto. Mientras que el, lo más grande del iceberg que estaría bajo la superficie, esa inconstitucionalidad profunda, es la competencia del control concentrado. Entonces, esto permite determinar, solamente cuando es manifiesta la inconstitucionalidad opera la excepción de inconstitucionalidad. Si el problema es una inconstitucionalidad profunda, entonces debe operar el control concentrado. ¿Sí? Permite ahí delimitar las competencias de ambos. El otro ámbito de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad como una contradicción manifiesta es el ámbito temporal. La idea es básicamente que el control difuso es un control eh, anticipado al control concentrado. Es un control que podemos hacer antes de que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado determine si la norma pertenece o no al ordenamiento jurídico, si es constitucional o no. ¿Y esto qué significa? Que una vez la Corte Constitucional o el Consejo de Estado digan esta norma es constitucional, entonces ningún operador judicial puede, digamos, usar la excepción de inconstitucionalidad, porque ya para eso operó el control concentrado, ¿no? Entonces aquí también hay una delimitación de competencias, una delimitación temporal. El control difuso podría ejercerse antes de la declaración de constitucionalidad y naturalmente de inconstitucionalidad de la norma por parte de su control concentrado, por su juez concentrado. Em, Esta tesis pues ha campeado y se ha consolidado desde el siglo XX, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, sobre todo eso empezó como desde los años 60, se consolidó en los años 70 y 80 y la Corte Constitucional recibió digamos, esta idea y la introdujo en su razonamiento. Y como lo decía, casi que siempre que uno busca excepción de inconstitucionalidad se encuentra con esta tesis. Sin embargo, es una tesis débil. Y es una tesis débil porque tiene unos problemas estructurales muy importantes. Empecemos diciendo que el carácter, digamos, manifiesto es tremendamente problemático en el concepto de derecho contemporáneo. Esto tendría que desarrollar una explicación más larga, pero digamos de manera muy, muy concisa. El derecho, como lo entendemos, como lo podemos ver hoy, es un fenómeno de comunicativo. Digamos, los textos normativos son un mensaje, pero el mensaje en sí mismo no contiene la norma. Ahí no está el sentido. El sentido depende de el operador que lee ese mensaje, ese texto normativo con pretensión de normatividad, ese texto con pretensión de normatividad, y le dota de un sentido, ¿sí? Entonces, lo que se pretende con ese carácter manifiesto es que haya una univocidad del sentido, ¿sí? Entonces, si es algo manifiesto, si es algo evidente, es porque es algo que se cae de bulto del propio texto, de alguna manera, esa es la idea, pero eso no existe. ¿Mm? Entonces, si volvemos al ejemplo que utilizamos ahorita,
en donde dijimos, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el padre, y respiramos, volvemos a leer, volvemos a interpretar, decimos, podemos decir que padre puede ser entendido por progenitor. Y entonces esa inconstitucionalidad que hacía un instante era manifiesta, deja de serlo, ¿sí? Porque ya la patria potestad puede ser o será ejercida exclusivamente por el progenitor, no excluye a la madre, no discrimina a hombres y a mujeres ni a padres y madres. ¿Sí? Profesor Magaldi, Entonces, entonces, retomando parte del concepto que usted nos brinda, por favor, corríjame, entendamos la excepción de inconstitucionalidad como la participación de los actores del sistema jurídico, incluso político, para dotar de significado las normas jurídicas. Y en ese marco de cosas, en esa participación hermenéutica, surgen disidencias sobre normas concretas que tratan de ser inaplicadas en un evento específico, en un caso concreto, porque generan una contradicción manifiesta con una norma superior, con la Constitución. Esto significa entonces que jamás se podría hablar de una excepción de inconstitucionalidad frente a la propia Constitución. Pero a la par, para que vayamos pasando al tema de la consulta popular, cuando el gobierno habla dentro del decreto, dentro de esas motivaciones, de la excepción de inconstitucionalidad como parte de sus fundamentos, está reconociendo implícitamente que hubo una actuación en el Congreso. O tiene la tesis de que el Congreso no se pronunció de forma adecuada, de que hubo irregularidades o no lo hizo en el tiempo preciso. Conforme a la concepción, a sus investigaciones sobre la excepción de inconstitucionalidad, los argumentos que utiliza el gobierno para apelar a la excepción de inconstitucionalidad son adecuados. bueno, para responder a esto, digamos que sí que debiera poner de presente los problemas y la otra tesis que hay del control difuso. Em, pero digamos, para anticiparme un poco algo que yo espero que se entienda al final de esta conversación, em, yo lo que creo es que en el mejor de los casos, ¿sí? En el mejor de los casos, lo que se estaba pidiendo no era una excepción de inconstitucionalidad, lo que se estaba fundamentando no era una excepción de inconstitucionalidad. Digamos, con base en la tesis de la contradicción manifiesta, pues uno diría, bueno, ¿y cuál es la norma a aplicar? ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a inaplicar? Pues ahí no hay una norma que se justifique que se va a inaplicar, ¿sí? Y más bien lo que pareciera es que se pretenden, digamos, proponer premisas abstractas y concretas que justifican una especie de ponderación de una racionalidad de la decisión que se está tomando, pero no es, digamos, técnicamente una excepción de inconstitucionalidad. Digamos, de manera resumida, lo que diría es que la falta de entendimiento, los lugares comunes en torno a la figura de la excepción de inconstitucionalidad, hicieron que pues el gobierno nacional, el ministro de Justicia, que también fue magistrado de la Corte Constitucional, utilizara ese concepto un poco simplista, un poco donde caben muchas cosas, ¿sí? Un poco vago y etéreo, para decir algo que en realidad no es lo que está proponiendo, porque lo que está queriendo decir ahí es, digamos, nuevamente desde utilizando como una perspectiva caritativa, es decir, buscando el entendimiento más razonable de ese texto, es pues planteando razones según las cuales, digamos, habría mayor peso de unos principios que de otros, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, no habría una excepción de inconstitucionalidad como una tesis de la contradicción manifiesta. Si, si está bien, no sé si hay alguna otra pregunta, pero si está bien, podría volver sobre esos problemas porque seguramente se va a entender mejor. Claro, claro, identifiquemos esos problemas, pero tratemos de ponerlos en sintonía eh, eh, con esta propuesta eh, del gobierno, eh,
manifiestan el decreto. Y porque digamos que estamos de acuerdo, muchos hablan de la sección de inconstitucionalidad, pocos la comprenden adecuadamente y hoy se convierte en un instrumento para favorecer las pretensiones del gobierno y de algunos sectores políticos. Y a la par, la oposición política está pidiendo, en el caso del registrador nacional, que él también llegara a inaplicar, por ejemplo, el decreto que convoca a la consulta popular. Entonces empezaríamos una cadena eh, de situaciones jurídicas que terminan deconstruyendo el derecho procesal constitucional, que terminan deconstruyendo nuestro propio sistema constitucional. Profesor, lo escuchamos. Sí, total, listo. Voy a tratar de ir haciendo ese vínculo en la medida en que voy explicando estos problemas. Estaba hablando o inicié hablando del problema de la univocidad, ¿no? De que no se predica una univocidad de los textos normativos para decir que algo es manifiestamente, o sea, que en el texto está la norma y que esa norma solo significa esa inconstitucionalidad que además sería manifiesta. Entonces, digamos que con relación a este punto, uno podría decir, aquí de entrada no se pone de presente una norma, sea esta general, abstracta o incluso concreta, pero no se pone presente cuál es la norma que supone esa inconstitucionalidad manifiesta. Lo que se pone de presente es una serie de eventos y de condiciones, por eso hablaba yo de premisas empíricas o premisas abstractas, razones generales de derecho, argumentos generales, abstractos, que, digamos, tenderían a justificar una decisión, una ponderación de por qué entonces se toma esa decisión a pesar de que haya otras razones en la posición contrapuesta. ¿Sí? Entonces, la univocidad no se predica de los textos normativos, ¿sí? Y es un problema en el carácter manifiesto. ¿Por qué? Pues porque implica un etiquetamiento nada más. Entonces dice, es que eso es manifiestamente contrario a la Constitución. Y acá debo decir que en parte el error del uso de la figura en este caso no es que sea, digamos, más bien nos pone de presente un error de nuestra cultura jurídica, porque esto sucede en las altas cortes, esto sucede en la judicatura, ¿sí? Ese etiquetamiento es una herramienta que utilizan, digamos, muchísimo las altas cortes para decir esa norma es manifiestamente inconstitucional y en un párrafo, chao, sale porque además de ese problema de univocidad, implica, o sea, la contradicción manifiesta implica una exigencia de superficialidad. Si es algo tan manifiesto, si es algo tan evidente, pues usted no tiene que construir lo que en los años 70 y 80 llamaron una elucubración, un argumento muy elaborado, ¿sí? Eh, para, para, digamos, demostrar la inconstitucionalidad de la norma. Si usted tiene que hacer un argumento muy elaborado, entonces esa es una inconstitucionalidad profunda y es competencia del control concentrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué termina ocurriendo en la práctica? Que hay un deber de no justificar profundamente la excepción de inconstitucionalidad porque supuestamente es manifiesta. Y eso es tremendamente problemático porque en algunos casos pues simplemente se decide de manera muy rápida, con un etiquetamiento rápido que es inconstitucional, y en otros como en este, pues se argumenta, se pretende argumentar profundamente la inconstitucionalidad de la norma, lo cual también desnaturaliza la lógica de la contradicción manifiesta. Sin Entonces, embargo, para problematizar un poco ese punto, valdría decir, eh, cuando nos enfrentamos a la sección de inconstitucionalidad, hay que evidenciar que hay un conflicto normativo entre una norma superior y una inferior que va a ser inaplicada. En este caso, profesor Magaldi, usted menciona que el decreto evidencia más un ejercicio de ponderación en el que se quiere dotar de un mayor margen de aplicación a ciertos principios. Pero lo otro es que si lo que tenemos es un cuestionamiento que va más allá del caso concreto, que es el ámbito de la sección de inconstitucionalidad,
y lo que queremos es cuestionar la vigencia normativa o la legalidad o constitucionalidad de una actuación, pues hay que ir al control concentrado. En ese marco de cosas, si lo que se estaba cuestionando es la existencia de irregularidades en el procedimiento legislativo, hay que ir a través de la acción de nulidad al Consejo de Estado, qué es lo que está ocurriendo. Si lo que queremos cuestionar es el decreto, hay que ir a la acción de nulidad o al control de constitucionalidad, que es otro debate que tenemos ante la Corte Constitucional. ¿Estaríamos de acuerdo con esa visión? Retomemos el comentario que es muy importante. Entonces, desde la tesis de la contradicción manifiesta, lo que diríamos es un conflicto normativo, ¿sí? Es un conflicto netamente normativo. Entonces, esto significa varias cosas. Una primera cosa es que exige que se identifique cuál es la norma. Para esta idea de la contradicción manifiesta, la norma sería una norma abstracta, un texto normativo, ¿sí? La norma sería una disposición normativa, ¿sí? Lo primero sería identificar la existencia de esa norma de la cual se predica esa inconstitucionalidad manifiesta, ¿cierto? Ok. Y en este caso, pues eso no existe, ¿sí? Porque nuevamente lo que hay es una referencia a unos hechos de los cuales se tilda una vulneración principalmente de derechos, ¿sí? Pareciera como una argumentación propia de una sentencia de tutela o más cercana a una sentencia de tutela, ¿sí? O a una tutela. Entonces, por un lado, efectivamente aquí habría un defecto en ese elemento básico. Y es algo muy importante que, digamos, este punto, porque me permite poner de presente que en la contradicción manifiesta, en realidad no es un control relativo al caso, es ajeno al caso. La contradicción manifiesta es un asunto abstracto relativo a las normas. Ah, pero con efectos interpartes, con efectos exclusivamente al caso. O sea, el carácter concreto es nada más referido como a esos efectos procesales, ¿sí? Pero el razonamiento es un razonamiento abstracto normativo del texto inferior que vulneraría ese texto superior, ¿cierto? Por eso entra en conflicto con el control concentrado de constitucionalidad que tiene el mismo objeto, determinar si una norma jurídica como entidad abstracta, digamos, pertenece o no al ordenamiento jurídico en razón de su coordinación, del respeto o de su irrespeto a la norma superior, a la Constitución, ¿sí? Entonces, digamos que esto da cuenta de esos problemas justamente de la tesis de la contradicción manifiesta, hace que el control concentrado y el control difuso compitan con el mismo objeto, determinar si la norma es constitucional o no. Por eso se intentó durante el siglo XX, digamos, delimitar las competencias sustancial y temporalmente, ¿sí? Pero esto, digamos, sigue ofreciendo muchos problemas, por ejemplo, de igualdad, ¿sí? Porque justamente no se trata de un control en donde el caso sea relevante, es decir, las particularidades del caso sean relevantes, según la tesis de la contradicción manifiesta, ¿no? Sino que es si la norma es o no manifiestamente contra la Constitución. Entonces, uno ve en esas decisiones que el razonamiento aísla los elementos del caso para decir la norma es manifiestamente contra la Constitución, ¿sí? Y por allá hacia el 2000, 2006 se empieza a introducir como elementos concretos, pero eso también desnaturaliza, es como un poco contradictorio con la lógica de la tesis de la contradicción manifiesta. Y finalmente esto también nos muestra una serie de problemas de legitimidad democrática del control de constitucionalidad difuso como una contradicción manifiesta. Es decir, si nosotros en Colombia tenemos una acción pública, un control concentrado con acción pública en constitucionalidad, con, digamos, una apertura a la participación, a la deliberación pública, ¿cierto? De los temas de inconstitucionalidad, con unas exigencias, con una rigurosidad de argumentación, pues ¿qué sentido tiene
que tengamos una excepción de inconstitucionalidad donde cualquier juez, cualquier funcionario, a partir de simplemente un etiquetamiento, sin apertura a la participación, sin una apertura a la deliberación y sin una exigencia de argumentación suficiente, pues pueda hacerlo. Entonces, esto nos permite entender por qué en los años 80 constitucionalistas del brillo de Carlos Restrepo Piedrahíta se oponían a la excepción de inconstitucionalidad. ¿Sí? Claro, O en los años 90, el libro y la tesis doctoral de Humberto Sierra, él planteaba que hay un problema, hay una duplicidad de sistemas de control. Pues claro, él tenía razón, porque ambos generaban digamos, se enfocaban en el mismo objeto de control, determinar si la norma era constitucional o no. El control concentrado, pues con efectos generales, el control difuso, con efectos interpartes. ¿Mm? claro, y es que no solo tendría un cuestionamiento democrático, el juez solitario, el funcionario público que puede aplicar también la excepción de inconstitucionalidad, en este caso el presidente solitariamente interpretan, definen y creen que hay una contradicción, hay una infracción manifiesta. ¿Y dónde está el control social? ¿Dónde está el control deliberativo de por medio? Pero a la par, si eso supone un desplazamiento de la autoridad judicial, que es uno de los cuestionamientos más graves que está recibiendo el gobierno. Pero asimismo, termina generando ciertas dudas sobre la uniformidad del sistema jurídico y sobre la obediencia normativa, porque es verdad, es una figura que todavía debemos construir mejor, dotarla de elementos procesales más específicos, porque también podría terminar siendo abusada un instrumento, un elemento de constitucionalismo abusivo, tal vez frente al cual estamos presentes. Sí, digamos, es muy interesante porque es un poco el ejemplo que tenemos hoy. Ayer salió un tuit de Pablo Felipe Robledo en el que justamente manifestaba que un sector de oposición se dirigió al registrador nacional para decirle, usted entonces inaplique esa solicitud de, digamos, o ese trámite eh, Al decreto al decreto de que le está pidiendo consulta, que convoque, claro, inaplique ese decreto. claro. Entonces, este es el problema de la contradicción manifiesta, que es simplemente un etiquetamiento, ¿sí? Y quien tiene la autoridad para hacerlo, pues lo hace, ¿sí? Y es tremendamente problemático y puede generar este efecto abusivo, que era el que anticipaban ya algunos Claro. constitucionalistas muy relevantes. Pero Eh, afortunadamente, Milton, esta no es la única versión del control difuso. Y estos problemas que vemos en la contradicción manifiesta pueden ser sobrepasados en nuestro constitucionalismo si entendemos el control difuso como un control concreto de constitucionalidad. Y entonces, lo que voy a explicar en los próximos minutos, en realidad no es simplemente una posición y una posibilidad que yo propongo, ¿sí? Sino que es algo que existe en la práctica. Hay muchas decisiones donde se utiliza el control difuso, llamémoslo la excepción de inconstitucionalidad, pero como un control concreto. Este, esta idea del control concreto, digamos, no ha tenido un desarrollo racional en los despachos judiciales. Existe, pero no tiene como una justificación. Entonces, lo que uno, pero está muy presente en nuestra cultura jurídica, pues porque somos, digamos, de la Constitución del 91, pues porque tenemos unos derechos fundamentales con aplicación directa y una acción de tutela con una enorme importancia. Entonces, por ejemplo, cuando existía pues el POS y un juez de tutela ordenaba que se introdujera, perdón, que se le diera un medicamento o un procedimiento a una persona, nunca se decía que estaba haciendo la excepción de inconstitucionalidad, pero en términos normativos lo que estaba haciendo era una excepción concreta de inconstitucionalidad. Es decir, hay un listado de servicios, de medicamentos
garantizados por el POST, pero si yo aplico ese listado, entonces aquí viene el razonamiento concreto. Genero que esa persona no tenga la satisfacción de unos mínimos de protección de sus derechos, de salud, de vida, ¿sí? De dignidad, y por lo tanto, que es lo que voy a explicar enseguida, se genera una excepción implícita a la regla con ese contenido mínimo de protección de un principio, de un derecho fundamental en este caso que estoy ejemplificando. Entonces, Y esto es pasa sumamente mucho. importante, profesor, ese punto que está mencionando, porque eso supone que la norma inaplicada no sale del sistema jurídico, No, se sigue exactamente, aplicando en múltiples situaciones. exactamente. Se inaplica en el caso concreto, por ejemplo, el caso de la tutela con el POS, que era un acto administrativo, y el juez crea la excepción, concreto termina siendo una nueva consecuencia jurídica que no estaba contemplada originalmente en la norma. Esa explicación me parece fundamental. Muchísimas gracias. No, y es un comentario también que me permite decir esto. Espero que se entienda un poco más adelante con lo que voy a decir. Propiamente, según la tesis del control concreto, no deberíamos hablar de inaplicar como desconocer la existencia, como, ah, no, entonces eso no, como no aplica, entonces es como si no existiera. No, ¿sí? A ver, mm, voy a explicarlo mejor. La tesis del control concreto supone una distinción en el objeto del control concentrado y del control difuso. El control concentrado sería como es mm, un control de pertenencia de las normas en el ordenamiento jurídico. Si se quiere, un control de validez, en una de las versiones de uno de los sentidos de la validez. ¿Sí? Mientras que el control difuso no tiene el mismo objeto. ¿Sí? En el control difuso uno no puede decir esa norma es inconstitucional. Vaya al control concentrado, que para eso tenemos esa institución tan maravillosa, prodigiosa e importante en nuestro sistema democrático. El control difuso no puede desconocer, ¿sí?, la presunción de validez de esos textos normativos. ¿Sí? Lo que implica no es una inaplicación como desconocimiento, sino la introducción dentro de esa regla, llamémosla de la del POS, de una excepción implícita con el contenido mínimo de protección del principio constitucional. Entonces, el objeto del control difuso es la aplicabilidad de las normas jurídicas en los casos concretos. Y esto supone otra dinámica y otra relación, otra dinámica, digamos, de aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y una distinción con el control concentrado, un relacionamiento diferente con el control concentrado. Ya no compite con el control concentrado. Entonces, esto, digamos, significa varias cosas. Por un lado, que em, cuando un funcionario, un juez, un particular va a ejercer la excepción de inconstitucionalidad, no puede simplemente decir, ah, no, no, yo no aplico esa norma, no. Tiene que aplicarla, esos son los textos normativos que usted tiene que aplicar. Ah, ahora viene el otro punto. Ya no es un argumento abstracto, ahora es un argumento concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de las pruebas del caso para poder hacerse un juicio de aplicabilidad, de previsibilidad de los efectos que genera la aplicación de una norma en un caso determinado. Si aplicando esta regla yo genero que una persona no tenga de ninguna manera salud o educación, entonces ese principio, esos contenidos mínimos de esos principios se introducen a través de una excepción implícita a la regla. Esto ya técnicamente es lo que podemos llamar una excepción de inconstitucionalidad, es decir, una excepción implícita a la regla en razón de que en el derecho no aplican solamente el articulito digamos, como se creía formalistamente, legicentristamente antes, ¿no? Que el derecho era como un conjunto de reglas. No, en un sistema normativo donde hay normas tipo principio, esos principios se aplican al mismo tiempo que las reglas. Y si una regla implica la satisfacción de un principio, además cuando ese principio es de superior jerarquía, el contenido, al menos mínimo, entra a excepcionar la regla. Digo al menos mínimo o una insatisfacción absoluta porque es la excepción de inconstitucionalidad se presenta en esos casos extremos, cuando no hay una satisfacción mínima. Entonces, si hay otra forma digamos, de que la persona tenga salud o educación,
ahí no aplica la excepción de inconstitucionalidad, ¿sí? Entonces, aquí se trata de un fenómeno probatorio, ¿sí? Y de una situación, digamos, de una gravedad tal que impide la satisfacción del menos el contenido mínimo de protección del principio. Y el relacionamiento de este tipo, de este entendimiento del control difuso con el control concentrado es completamente diferente, porque no tienen el mismo objeto, como lo decía. En el control difuso como un control concreto, no se controvierte la norma como abstractamente como una idea. Si la norma me obliga, yo tengo que aplicarla, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ese ámbito temporal, por ejemplo, de la contradicción manifiesta no tiene sentido, ¿sí? Puede suceder que abstractamente la Corte Constitucional determine que una norma es constitucional. Y eso puede suceder con una demanda de inconstitucionalidad o con un control previo, por ejemplo, de las leyes estatutarias, que no puede prever todas las posibilidades de aplicación que tienen esas disposiciones, ¿sí? Pues con posterioridad puede suceder que la aplicación de una regla suponga la insatisfacción completa, grave, muy grave de un principio. Y en ese escenario no estamos inaplicando, desconociendo la decisión de la Corte Constitucional, por ejemplo, sino introduciendo ese contenido mínimo de protección a la regla, digamos, y a la resolución del caso. Con lo cual, digamos que tendríamos en nuestro sistema de justicia constitucional una forma, esto es maravilloso, nuestro sistema de justicia constitucional, una forma de, digamos, evitar la presencia, la permanencia de disposiciones normativas, de normas jurídicas inconstitucionales en el sistema normativo, y por otro lado, evitar las inconstitucionalidades concretas, si se quiere, es decir, evitar que la aplicación de las reglas suponga la insatisfacción de las normas más importantes, sobre todo los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo ya lo hizo la Corte Constitucional. Bueno, puedo dar el número, la SU 599 del 2019. Fue digamos que podría explicar el caso, pero para no entrar no alargar más el punto, ya había una norma declarada constitucional y, sin embargo, en ese caso específico que se trataba en esa tutela, pues generaba una afectación muy grave de los derechos de la persona, ¿sí? Y lo que dijo la Corte allí, nuevamente, sin de alguna manera tener un refinamiento argumentativo suficiente, pero con sensatez, lo que dijo la Corte es, aunque yo ya lo haya dicho en abstracto que es constitucional, ese no es el problema aquí. El problema es que si yo le aplico esa norma así, en el entendimiento que tenemos de esa regla, entonces esa persona queda con una afectación muy grave de sus derechos y yo no puedo hacer eso, porque estaría irónicamente aplicando de manera preferente una regla inferior por encima de la Constitución, por encima de esa protección de los derechos básicos que tenemos. Entonces, el control concreto permite justamente esa satisfacción, evitar que esto suceda. Profesor, entonces, ahora quiero que nos concentremos en esto. Hay dos supuestos específicos que han generado mucho interés. Algunos dicen que, por ejemplo, la excepción de inconstitucionalidad no podía ser un instrumento que ayudara a las motivaciones del decreto de convocatoria a la consulta popular porque el Congreso no está dictando una norma, sino que desarrolló una actuación legislativa que terminaba con un concepto, con una manifestación de conveniencia que en el juicio del Senado y como resultado de la votación fue negativa. Entonces, eso permitiría negar la aplicación de la figura de la sección de inconstitucionalidad. Primer supuesto. Pero el otro es lo que está pidiendo la oposición y muchos otros actores en el país, que el registrador nacional llegara a inaplicar ese decreto y no adelantara ninguna actuación administrativa para convocar la consulta popular. En esos dos eventos
¿cuál es su concepción? ¿Es adecuado creer que lo que adelantó el Congreso no es en sentido estricto una norma y que no puede aplicarse la excepción de inconstitucionalidad frente a una norma que se basa en una excepción de inconstitucionalidad? Bueno, entonces, ya que, digamos, pude explicar las dos tesis, pues esto creo que se podría entender más fácilmente. A ver, en primer lugar, bajo la tesis de la contradicción manifiesta, uno tendría que decir, pues aquí ni en el documento está la justificación, ni en realidad uno podría encontrarse con un texto normativo del cual se predique esa inconstitucionalidad en el caso de la justificación del decreto presidencial. Un poco diferente de lo que podría suceder en el ámbito del registrador, porque ahí sí hay un texto normativo del que se predicaría, ¿sí? Un texto normativo, pero digamos, la inconstitucionalidad manifiesta no sería propiamente del articulado, sino de la parte emotiva, ¿sí? Y entonces sería, no, digamos, así como, más bien, el registrador podría decir, es que esto va en contra de la disposición constitucional que establece la consulta popular, deberá tener el visto bueno del Senado, ¿sí? O sea, es manifiestamente contra la Constitución. Nuevamente, es una cuestión de calificación, es un etiquetamiento, ¿sí? Y ya será una cuestión de poder y de pesos y contrapesos. Decía yo en mi explicación que este es un defecto que, digamos, ahora lo vemos en los actores políticos, en el sector, en el gobierno, ¿no? Y en las instituciones del Estado, pero que proviene de los despachos judiciales. Entonces, pues la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, pues hacen ese etiquetamiento y dicen, es manifiestamente contrario a la Constitución. ¿Y por qué no se puede hacer nada contra eso? Pues porque no hay, digamos, una instancia de control frente a ese punto, cosa diferente del fenómeno en el que estamos, donde podría haber, digamos, ad infinitum una excepción de inconstitucionalidad que dé lugar a otra excepción de inconstitucionalidad y así. Es una justificación muy mala y al mismo tiempo nefasta. ¿Sí? Una cosa gravísima que no puede pasar, que los constitucionalistas no debemos permitir o debemos evitar que pase, es que se crea que la excepción de inconstitucionalidad es abominable e incorrecta por estos usos desproporcionados. Lo que hay es que entender, debemos es superar ya la tesis de la contradicción manifiesta y abrazar la tesis del control concreto porque nos permite entender mejor el fenómeno en nuestro sistema de justicia constitucional. ¿Sí? Entonces, bajo esta perspectiva, listo, puede haber una norma del registrador y luego una decisión del registrador que se funda en esto y luego otra decisión que diga que hay excepción de inconstitucionalidad de lo que diga el registrador. O sea, hasta ese punto puede llegar, lo cual naturalmente es equivocado. Mm, y, perdón, ¿había alguna otra cosa? Creo que Sí, yo tenía. claro, el argumento según el cual si lo que se estaba criticando en la parte emotiva del decreto es que es la actuación del Congreso, muchos están diciendo es que el Congreso no expide una norma. El Congreso simplemente lo que estaba dando era un concepto acerca de la conveniencia o no de la convocatoria de la consulta popular. Entonces no es posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Sí, bajo la tesis de la contradicción manifiesta, definitivamente Claro, no habría un texto normativo del cual se predicase. Y claro, por eso mismo, pues tendrían razón bajo la tesis de la contradicción claro. manifiesta Pero a esa. la par, bajo la tesis de los efectos, del control Del concreto, de los del- perjuicios, sí Tampoco. podría. Eh, O sea, porque se podría ¿Por qué? justificar y, digamos, pareciera un Sí, poco más de lo que está, pero el decreto no plantea una insatisfacción absoluta, completa o muy grave de los mínimos de protección de estos principios, ¿sí?
¿Por qué? Porque, digamos, la deliberación o el principio democrático tienen otras formas institucionalizadas para ser protegidos en este evento, ¿sí? Claro. Entonces, hay una acción electoral en Ujú. este momento que permite, digamos, canalizar estos problemas que tuvo ese fenómeno de votación que, hay que decirlo, para mí fue bastante irregular. em, eh, pues digamos, eso se puede canalizar a través de ese mecanismo, ¿sí? Y luego hay otros ámbitos, porque pues esto no es óbice para que el presidente de la República pueda presentar nuevamente otra solicitud de consulta popular. Como Entonces, efectivamente lo hizo, exacto. como efectivamente lo hizo. Entonces, digamos que Mm. no hay una insatisfacción completa, absoluta al principio, ¿sí? Que impida algún grado de satisfacción de él. Y en esa medida, pues también sería, digamos, mm, inapropiado entender que aquí estamos en el fenómeno de la excepción de inconstitucionalidad. Esto me permite volver algo a la primera pregunta, profesor Milton, que usted me hizo, que es si, si en realidad acá había una excepción de inconstitucionalidad adecuadamente. Yo creo que no, ¿sí? O sea, por la tesis de la contradicción manifiesta, ni por el control concreto de constitucionalidad. Aquí, digamos, a lo mucho, digamos, haciendo un trabajo en virtud del principio caritativo, ¿no? De la comunicación, buscándole la versión más razonable digamos, de ese texto, pues lo que habría es, digamos, una especie de ponderación, De ¿sí? ponderación. Mm. Unas premisas abstractas y concretas que fundamentan un razonamiento en el cual se le da mayor valor mayores pesos a un lado de la balanza que al otro, ¿sí? Pero no una excepción de inconstitucionalidad. Profesor, muchísimas gracias por este diálogo. La meta era dejar claridad acerca de las particularidades de la sección de inconstitucionalidad y acercarnos a esta problemática que estamos viviendo. Muchísimas gracias. No, profesor Milton, muchas gracias por la invitación y espero que eh, esta conversación sea útil para la comunidad jurídica colombiana, para que entendamos que debemos ir abandonando la contradicción manifiesta y abrazando el control concreto en el control difuso. Muchísimas gracias, profesor.